Bienvenidos, soy Óscar Valladares y esto es Informe Extra. Hoy vamos a analizar la coyuntura política boliviana. Este miércoles 14 de mayo, las autoridades electorales iniciaron el periodo de inscripción de candidaturas para las elecciones del 17 de agosto, para las elecciones generales. Bueno, este periodo de inscripción de candidaturas culmina el lunes 19 de mayo, por lo cual hay pocos días para que los candidatos terminen de confirmar pues, sus candidaturas y postular formalmente pues, a estas elecciones. En este escenario, el expresidente Evo Morales, en una actitud propia pues, de su estilo populista, demagógico y absolutamente contrario al Estado de Derecho, ha iniciado una movilización a fin de exigir a las autoridades electorales que se inscriba su candidatura, a pesar de ser algo incompatible con lo establecido por la Constitución, que fue promovida por él mismo en el año 2009. Ahora, ¿cuál es la posición de las autoridades electorales hasta el momento? Bueno, puede haber una presión por parte de Evo Morales, está realizando una movilización masiva por parte de sus partidarios, pero esto se verá el lunes cuando se acepte o se rechace definitivamente su inscripción como candidato presidencial. Por lo pronto, la Constitución boliviana establece que nadie puede ser candidato más de 3 veces. Y Evo ya fue presidente, nadie puede ser presidente más de 3 veces. Y Evo ya fue presidente en 3 periodos seguidos, entre el 2006 y el 2019, previo fraude electoral. Ahora, en el último año, ¿no? Porque él pretendía un 4º mandato y hasta ahora está aspirando a ello. Bueno, por lo pronto el Tribunal Constitucional de Bolivia ha ratificado la inhabilitación de Evo Morales para presentarse como candidato, pero esto tiene que, a su vez, ser también ratificado por las autoridades electorales, con lo cual Evo Morales, la figura política más importante de los últimos años de Bolivia, aun cuando no ha sido presidente en estos últimos años, porque estuvo, como se sabe, quien es el actual presidente es Luis Arce, Lucho, quien fue durante la mayor parte de su gobierno el ministro de Economía, pero de todas maneras Evo Morales se ha mantenido como una de las figuras más relevantes de la política boliviana. Primero como presidente, luego como poder en la sombra y finalmente como el principal opositor de Luis Arce, el actual presidente boliviano, que era su mano derecha y ahora es su principal adversario. Y bueno, en el marco pues, de este conflicto al interior pues, del oficialismo boliviano hemos presenciado el quiebre, el cisma al interior del movimiento al socialismo, que es el MAS, el partido oficialista, el partido que llevó tanto a Evo Morales como a Luis Arce a la presidencia. Y a partir de esta decisión, Evo Morales ha estado buscando un partido político para, como se conoce, ¿no? Un vientre de alquiler para presentarse como candidato. Estuvo intentando con un partido, me parece que se llamaba el Frente por la Victoria, pero al final acabó ese proyecto en nada y por su parte Evo Morales ha creado un partido, pero ese partido todavía no tiene una inscripción formal en el sistema electoral boliviano. Este partido de Evo Morales se denomina Evo Pueblo, ¿no? En realidad se denomina Estamos volviendo, obedeciendo al pueblo, ¿no? Es que es Evo Pueblo, ¿no? Que tiene la cara del propio Evo Morales, ¿no? Y su propio nombre, lo que evidencia pues el personalismo, el caudillismo propio pues del estilo de Evo Morales, ¿no? Y también no solamente de Evo Morales y de Bolivia, sino es algo propio de la política latinoamericana, los caudillismos, ¿no? Importan más que las ideas muchas veces el personaje, el líder. Y en este caso, este es el caso del MAS, con Evo Morales como presidente y como candidato, y luego, a partir de ahora, en Evo Pueblo. El tema es que Evo Pueblo no está inscrito como partido político. Evo carece, tampoco se habla mucho de quién sería su candidato, el candidato que iría como vicepresidente de Evo, ¿no? Más que nada, todo se centra en la figura de Evo y en la exigencia por parte de sus partidarios de que se incumpla la Constitución y se le inscriba como candidato, a pesar de ser algo contrario al sistema electoral y sobre todo a la Constitución boliviana. Y en este escenario, Evo Morales ha publicado en su cuenta de X un comunicado que se titula Denuncia de proscripción.
Y dice varias cosas, ¿no? Entre las que destaco lo siguiente, ¿no? Que es víctima de un plan cóndor judicial, que se trata de racismo, que se busca proscribir al movimiento indígena y popular, y que volvieron los tiempos coloniales en los que se excluía a las mayorías originarias. Esta retórica, totalmente incompatible con la realidad política del país, es sumamente importante tenerla presente, porque muchas veces los hechos son, digamos que la narrativa y el discurso se termina imponiendo a los hechos. La narrativa política muchas veces más termina teniendo más peso que el comportamiento político o el comportamiento civil de las personas que difunden este tipo de discursos. Evo Morales ha sido un pésimo presidente y es el principal responsable del desastre en el que se encuentra Bolivia, tanto institucional como económicamente. Pero nada de eso importa. Lo que importa es la retórica para sus partidarios. Lo mismo se puede decir en otros países del socialismo del siglo XXI, como Bolivia, como Cuba, como Venezuela, ¿no? En Cuba se habla pues del bloqueo y no importa que en realidad no exista propiamente un bloqueo, ¿no? Y también los enemigos políticos y toda esta retórica que termina barnizando al discurso oficialista y siendo seguido como una suerte de credo de manera crítica por los partidarios de estos gobiernos o de estos caudillos. Y en el caso de Evo, pues, él habla de un plan cóndor judicial, lo cual es absurdo. El plan cóndor durante la década de los 70 consistía pues en la represión por parte de dictaduras militares de derecha de personas que estaban alineadas con la izquierda. Se dieron violaciones de derechos humanos. En el caso de hablar de un plan cóndor judicial es completamente absurdo. Por otra parte, él señala que se trata de racismo. Bueno, ¿acaso las autoridades electorales y judiciales de Bolivia son muy distintas de Evo Morales? ¿Acaso Bolivia es un estado como la Sudáfrica del apartheid? Pues no, no tiene sentido. Y por otra parte, señala que volvieron los tiempos coloniales en los que se excluía a las mayorías originarias. ¿Acaso los otros candidatos, o por ejemplo el propio Lucho Arce, su adversario que acaba de declinar, tiene un origen étnico distinto al de Evo Morales o el propio Andrónico Rodríguez? Pues no es así. Pero es parte de la retórica que difunde y que es seguida por parte de sus partidarios. Y en este escenario, el evismo ha iniciado una movilización desde Cochabamba hasta La Paz, pues, para exigir a las autoridades electorales su inscripción. Hay entre ambas ciudades unos más de 300 kilómetros de distancia, de camino de distancia. Más si es que se hace una línea recta, pero siguiendo la carretera son más de 300 kilómetros. Y en la manifestación, esta manifestación tiene un nombre particular. Se llama Salvar a Bolivia Nuevamente, me parece. Bueno, llama la atención también el nombre de esta manifestación y también la manera en la que buscaría retomar el poder, porque hablan de salvar a Bolivia nuevamente, es decir, que Evo anteriormente ya había salvado a Bolivia cuando es todo lo contrario. Además, tiene de alguna manera, inevitablemente nos remite pues a un pasado de los años 20. No puede uno dejar de recordar la llamada Marcha sobre Roma, en que los partidarios de Mussolini marcharon a Roma para lograr que el rey de entonces de Italia nombrara a Mussolini primer ministro de Italia. En realidad el duce tenía el cargo de primer ministro. Ahora, en el caso de Evo, sus partidarios están haciendo una gran marcha pues, hacia La Paz para lograr algo que es incompatible con el sistema constitucional de su país. Y con esto contribuye a afectar aún más la institucionalidad democrática de Bolivia y demuestra pues, que para Evo Morales no importa la institucionalidad, ni siquiera la constitución establecida por él en el año 2009. Recordemos que él, al tratar de volver a ser candidato cuando aún estaba en el poder, sometió al pueblo a un referéndum en el que Evo pierde. Y aún así él acude al Tribunal Constitucional, entonces controlado por él, para que se le reconozca el derecho humano de volver a seguir siendo candidato de manera indefinida. Ese es Evo Morales, un personaje que tiene
además de, al margen de ser muy querido y romantizado por la izquierda latinoamericana, una persona sobre la que pesan graves acusaciones por estupro, por trata de personas, en fin, y que el hecho de refugiarse en esta zona del Chapare controlada totalmente por él ha evitado, o con esto ha logrado pues eludir a la justicia de su país hasta el momento, pero todo parece indicar que los tiempos de Evo Morales como gran caudillo de Bolivia vienen a su fin con la imposibilidad de poder inscribirse como candidato. Vamos ahora a una pausa y regresamos con el segundo bloque. Seguimos en Informe Extra analizando la coyuntura política de Bolivia. En el bloque anterior hemos visto que se ha iniciado el proceso de inscripción de candidatos para las elecciones de agosto de este año, las elecciones generales de Bolivia. Y que en este escenario Evo Morales ha iniciado una movilización desde Cochabamba hasta La Paz para exigir a las autoridades electorales su inscripción como candidato, a pesar de esto ser algo contrario a la Constitución establecida por el propio Evo Morales. Bueno, en este escenario, la denominada caravana para salvar a Bolivia nuevamente, porque de acuerdo con esta lógica, Evo es el único que podría salvar a Bolivia nuevamente, y el partido que aún no se inscribe, Evo Morales, se llama además Evo Pueblo. Él está pues llevando a cabo esta manifestación, esta movilización, y en el marco de esta movilización una dirigente campesina evista de nombre Juanita Ancieta sostiene que Evo Morales es su comandante, su líder, el único candidato de las grandes mayorías, y en el marco de estas declaraciones ella ha señalado lo siguiente, y voy a citar: si provocan, buscan algo y el pueblo boliviano tomará las decisiones correspondientes y será su entera responsabilidad de este gobierno dictador. Es una cita. Llama la atención que el sector evista se atribuye a la representación de todo el pueblo boliviano y que amenacen a la sociedad, amenacen al Estado, señalando que van a tomar las medidas que consideren pertinentes, pero que cualquier cosa que suceda será de entera responsabilidad del gobierno, ¿no? Entonces acá tenemos una amenaza propia pues, del sector político que representa a Evo, un personaje que además sus partidarios le hacen culto a la personalidad. El gran líder, el comandante, ¿no? Además el único candidato de las grandes mayorías, ¿no? Y además, recordemos que incluso durante un tiempo existió un museo en honor a Evo Morales cuando él era presidente. Esta movilización se está llevando a cabo. Todavía no sabemos a la hora de estar grabando este programa cuál será el desenlace, si es que se les reprime, si es que se confirma la inhabilitación de Evo Morales, que es lo que se esperaría. Y además tenemos también uno se pregunta cuál podría ser la reacción del sector evista en caso de que se ratifique la inhabilitación de Evo Morales. Y muy probablemente presenciaríamos paros, manifestaciones violentas y tal vez incluso un conjunto de movilizaciones y manifestaciones como las que precedieron a la salida del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada. Un gobierno que se dio poco antes de la llegada de Evo Morales a la presidencia. Digamos que Evo Morales es profesional en la demagogia y en las movilizaciones de este tipo, y esa sería su última carta. Ahora bien, ¿qué pasa con el oficialismo? El oficialismo, el partido de gobierno, el partido al que pertenecía Evo Morales, del que se fue el MAS, que presentaba como candidato presidencial a Luis Arce, el presidente de Bolivia, quien fue ministro de Economía durante la mayor parte del gobierno de Evo Morales. Bueno, Lucho Arce tenía tan solo 1% de intención de voto y ha decidido renunciar a su candidatura. Y además está pidiendo a Andrónico Rodríguez que se presente como candidato del MAS. Andrónico Rodríguez era, el delfín de Evo Morales,
digamos que su sucesor. Sin embargo, hace unas semanas acabó rompiendo con Evo Morales y anunciando oficialmente su candidatura como presidente. Sin embargo, no queda claro a través de qué partido. Y en esta situación tenemos que el propio presidente de Bolivia le está extendiendo pues la mano para que sea el candidato del movimiento al socialismo. Bueno, él es el presidente del Senado, es una persona joven, es una persona que también representaría pues a esta visión del líder indígena boliviano, más moderno, más formado que Evo Morales y seguramente pues por no tener todos los pasivos que tiene Evo Morales, una persona con muchas más posibilidades de renovar a lo que en un momento fue el evismo, el MAS en su conjunto, ¿no? El oficialismo en su conjunto. Tiene posibilidades, seguramente, y ya se verá en estos días por qué partido o de qué manera se oficializa su candidatura. Ahora, ¿qué pasa con la oposición? Estamos en un contexto en el que sería un contexto ideal para que la oposición boliviana se organice y pueda representar una verdadera alternativa tanto al evismo, tanto a Rodríguez como a Lucho Arce. Sin embargo, la oposición está dividida. Los principales candidatos son el expresidente Tuto Quiroga y también el empresario Samuel Doria Medina. El punto es que inicialmente existía la intención de que ambos candidatos se presentaran, se decidiera un bloque, se organizara un bloque político que presentara a uno de estos candidatos. Sin embargo, no se han puesto de acuerdo y cada uno está yendo por su lado, lo que debilita a los sectores pues, que no representan el evismo, a Luis Arce y a lo que ha sido el oficialismo durante tantos años. Y entonces acá tenemos un grave problema que imposibilita pues, o que reduce las posibilidades de un verdadero cambio en Bolivia. Y lo que se necesita con urgencia es un cambio estructural en Bolivia debido a todo el periodo de tiempo que ha estado imperando una manera de hacer política que es totalmente incompatible con el beneficio económico del país y además con la institucionalidad democrática, además de todo el tema relacionado con la corrupción que es propio de sistemas autoritarios como el de Evo. Y además, este ya sería otro tema, las relaciones con la exportación ilegal de hoja de coca para fines del narcotráfico. Bolivia, de acuerdo con muchos analistas, es un narcoestado. Y es difícil que esto pueda cambiar si es que se tiene a Evo Morales o a personas cercanas a su entorno o personas que han salido políticamente de su entorno al mando. Porque, digamos, uno de los epicentros del poder de este sector político es el Chapare, una zona conocida pues, por el cultivo de coca. Y entonces es difícil por los intereses de este sector de la población que se pueda romper esta situación en la que cada vez se incrementa el narcotráfico en el país. Pero bueno, esta es la situación de Bolivia. Este lunes se determinará quiénes serán oficialmente los candidatos para las elecciones generales y ya veremos si es que este es el fin de manera definitiva de Evo Morales, quien, dicho sea de paso, se había levantado la orden de captura que se tenía contra él. Una jueza emitió una decisión controvertida, han detenido a esta jueza y se ha vuelto a imponer la orden de captura contra Evo Morales. Así que probablemente se verá, si es que se captura a Evo Morales, se le verá compareciendo ante la justicia. Bueno, vamos ahora a una pausa y regresamos con el último bloque. Seguimos en Informe Extra. En Colombia, el Senado rechazó la propuesta del presidente Gustavo Petro de una consulta popular para llevar a cabo una reforma laboral que de todos modos hubiera sido, que hubiera afectado al sector, al mercado laboral del país, al encarecer
la contratación formal de trabajadores. Y en este escenario, Gustavo Petro está tratando de realizar movilizaciones para pasar por encima de la institucionalidad del país. De este modo ha convocado cabildos abiertos y también hace unas semanas mostró pues la espada de el libertador Simón Bolívar, ¿no? Como se puede apreciar, la retórica, los símbolos son sumamente importantes en este tipo de mandatarios. Mandatarios que no creen en la institucionalidad democrática, no creen en los pesos y contrapesos, no creen en la separación de poderes. Y cuando se ven sus proyectos políticos frenados pues, por otro poder, por las instituciones, en estos casos buscan sobrepasar los mecanismos de la democracia representativa apelando al pueblo directamente. Lo hace Evo Morales con esta movilización de Cochabamba a La Paz para exigir que se le inscriba como candidato a pesar de estar imposibilitado constitucionalmente, y ahora en Colombia lo hace Gustavo Petro con el fin pues de llevar o aplicar mediante la presión callejera lo que el poder legislativo le impide. Y en este escenario, pues, como lo hemos mencionado, ha convocado a los cabildos abiertos. Esto, de alguna manera, si uno retrocede en la historia, recuerda, y más aún teniendo en cuenta esta admiración hacia el libertador Simón Bolívar, el inicio de la época de la emancipación, en que se convocaron juntas de gobierno en distintas zonas de los virreinatos para, bajo la excusa de no reconocer a la autoridad en la península ibérica, reconocer al rey, pero era la máscara de Fernando, con lo que en verdad buscaban era la independencia y la emancipación de sus respectivos, de lo que hoy son los países de Latinoamérica. Este fenómeno se dio en ese contexto. Y ahora Gustavo Petro convoca a los cabildos con el fin de desconocer a la autoridad institucional del país. Esto, sumado a la espada de Bolívar, llama bastante la atención y evidencia pues, la incompatibilidad de su proyecto político y su visión de la política y su ideología con lo que es el sistema de democracia representativa, es decir, de democracia liberal, es decir, el sistema de democracia que el socialismo del siglo XXI sistemáticamente busca destruir. Bueno, eso fue todo por hoy. Hasta aquí Informe Extra. Muchas gracias por acompañarnos.